Bueno, pues si os parece vamos a comenzar con este webinar. Retomamos el ciclo de webinars que venimos tradicionalmente realizando en Grupo Ingertech de forma mensual. Este webinar corresponde, bueno, pues al mes de octubre, después del parón que hemos hecho en los meses de verano. Así que, bueno, pues bienvenidos a todos de nuevo y bienvenidos también a las nuevas personas que se incorporan a estos webinars. En el día de hoy, en este mes de octubre, pues decidimos realizar un webinar enfocado a la norma ISO 22301, que es la norma de continuidad de negocio, ¿vale? Para la gestión de la continuidad de negocio en la organización. Así que, bueno, pues vamos a ver por qué necesitamos implementar en nuestras organizaciones esta norma, bien, bueno, pues lo que sería la propia ISO 22301 o bien implementar un plan de continuidad dentro de la organización. Para los que no nos conocéis, ¿vale? Si pasamos la presentación, deciros, bueno, pues que nosotros somos una consultora que prestamos servicios de asesoramiento a empresas en todo el área de normativas ISO. Y bueno, pues todo el área de cumplimiento normativo. Estamos divididos en 5 secciones. Trabajamos, bueno, pues las normas ISO tradicionales, 9000, 14000, 45000. Trabajamos todas las normas de ciberseguridad, como es la que nos atañe hoy, como la ISO 27001, la 20000, Esquema Nacional de Seguridad. También trabajamos en el área de compliance, como por ejemplo, pues las ISO 37000 y también, bueno, pues todo lo que está relacionado con los canales de denuncia, protección de datos. Y luego, bueno, pues hay un área específica de responsabilidad social y sostenibilidad, donde trabajamos mucho en el ámbito de huella de carbono, y un área de igualdad. Aquí, en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, se puede ver, bueno, pues un pool de todos los servicios que podemos prestar, ¿vale? Y simplemente, bueno, pues vamos a comentar también, bueno, pues cuáles son nuestras ventajas competitivas como organización. Deciros que, bueno, pues somos una consultora que lleva más de 20 años en el mercado. Somos un equipo de ya casi 40 personas con proyectos en toda España y en América. Y bueno, pues nos caracteriza sobre todo la confianza que prestan nuestros clientes en nosotros, porque bueno, pues suelen repetir en nuevos proyectos, en proyectos de mantenimiento. También, bueno, pues el éxito, ¿no?, de certificación de nuestras empresas y sobre todo, bueno, pues nuestra rapidez y eficiencia a la hora de ejecutar los proyectos. Sobre el webinar de hoy, bueno, pues en el que vamos a contar con nuestro compañero Miguel Martínez, vamos a hablar hasta las 10:30, 10:35 sobre su presentación, por qué necesitas un plan de continuidad de negocio, características y ciclo de vida. Y luego al final vamos a realizar un turno de preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, pues haremos una especie de foro donde iremos contestando pues por orden, por temática, a las diferentes preguntas que podéis ir haciendo a través del chat, ¿vale? Todos vosotros tenéis los micrófonos silenciados. Sabéis que este webinar será grabado porque mañana vais a recibir también un email con la presentación y con el vídeo para que la podáis revisar, ver en otro momento, compartir con quien estiméis. Y bueno, pues como digo, sobre todo ir recopilando cuáles son a lo largo de la presentación, cuáles son vuestras preguntas y estas se contestarán al final. Así que sin más, podéis seguirnos en nuestras redes, en nuestro perfil de LinkedIn. Entrad en el canal de YouTube, donde pues hay también todos los webinars que hemos realizado en el pasado. Así que nada, os dejo con Miguel Martínez, que va a realizar la presentación en el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se me escuche bien. Supongo que mi cámara también está activada, ¿verdad, Marta? Vale, no tengo respuesta, pero entiendo que sí, ¿vale? Voy a presentar. Se te escucha perfectamente, Miguel. Sí, Y perfecto. se ve tu pantalla Gracias. perfectamente también. Gracias.
aquí voy a hacer la presentación de pantalla completa. Esta es la mía. Sí, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Igualmente, pues a la dirección de Grupo Ingertec, por supuesto, por dejarme participar y colaborar en el webinar de hoy, que para mí es sumamente interesante, ya que trata, de acuerdo a lo que, desde mi punto de vista, pues todas las empresas deben de tener, ¿de acuerdo? Que es un plan de continuidad de su negocio, ¿de acuerdo? Simplemente a modo de presentación, inicialmente yo soy consultor y auditor dentro del grupo Ingertec y auditor jefe, pues, bueno, en normas relacionadas con seguridad de la información, ¿de acuerdo? Bien, obviamente la importancia de que una organización no pueda dejar en ningún momento de funcionar ante condiciones adversas. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una breve definición de qué es la continuidad de negocio dentro de una empresa. Es la definición que utiliza el propio estándar de ISO 22301, ¿vale? Que es la capacidad que tiene toda organización para continuar proporcionando productos y servicios, ¿de acuerdo? No solamente nos vamos a centrar en los servicios, ¿de acuerdo? Dentro de los plazos aceptables, con una capacidad predefinida durante, pues bueno, una interrupción, una disrupción. ¿De acuerdo? Para aquellos que os estéis preguntando, pues bueno, oye, ¿qué causísticas pueden pasar dentro de cualquier empresa? ¿Vale? De cara a qué tipo de incidentes pueden afectar a la continuidad de su negocio. Pues obviamente tenemos esa clasificación, ¿de acuerdo? Tanto a nivel interna como externa. ¿Eh? No vamos a entrar mucho, ya que tanto ISO 22301, por supuesto, es de aplicación a cualquier tipo de empresa, ¿de acuerdo? No solamente aquellas relacionadas en seguridad de la información. En función de los recursos de los que disponga toda organización, pues podremos tener más o menos maduro un plan de continuidad dentro de nuestra empresa. Ahí tenemos algunos ejemplos a nivel interno, por supuesto, pues bueno, fallos de hardware, de infraestructura, software, ¿vale? Pérdida de datos, ciberataques, tan de moda al día de hoy, por desgracia, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, poco a poco las empresas van incorporando estándares de gestión de cara a garantizar la continuidad de su negocio. Errores humanos, por supuesto, y a nivel externo, pues bueno, no hace mucho hemos salido de una pandemia que podemos recordar absolutamente cómo han afectado a muchos sectores de actividad, ¿de acuerdo? No a otros considerados por nuestro gobierno como prioritarios, ¿de acuerdo? De cara a continuar realizando pues unos servicios mínimos dentro de nuestro país, por supuesto. Bien, tal y como he dicho, 22.301 en su última versión 2020, podéis ver dentro de la norma en cuanto a requisitos que es de 2019, haciendo referencia a esas versiones tanto inglesa como francesa, ¿de acuerdo? Pero ya en mayo, junio o aproximadamente, quiero recordar, ¿vale? Se hizo su publicación en España, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo más aceptado es que la versión, tal y como pongo ahí, es de 2020. Afecta a todo tipo de organización, o una parte de ellas, ¿de acuerdo? Lo resaltaremos durante el webinar de hoy, en función del alcance que definamos en nuestro sistema de gestión, independientemente de su sector de actividad o tamaño, ¿de acuerdo? Ahí tenemos, pues bueno, las características de estructura de alto nivel, que ya a partir de 2015 y 2019, con el nuevo anexo L, que ahora entraremos un poquito en él, ¿de acuerdo? Simplemente pues una breve pincelada sobre el mismo, ¿de acuerdo? Que puede tener todas las normas ISO, ¿de acuerdo? Con el fin de poder integrarse unas con otras, ¿de acuerdo? Contexto, alta dirección, por supuesto, el compromiso, definición de políticas, roles y responsabilidades, comunicaciones, etcétera. Por supuesto, competencia y concienciación, sensibilización del personal, esa monitorización y seguimiento y el concepto, por supuesto, de mejora continua. Bien.
Aquí tenemos, hacemos una breve referencia a ese anexo L, que de 2019, pues antes era llamado anexo SL, ¿de acuerdo? Y el anexo L es el que va a establecer las reglas, ¿vale? De todos los estándares de gestión, ¿vale? Tanto a nivel de requisitos como de directrices, con el fin de que los mismos, pues bueno, puedan alinearse y puedan estructurarse e integrarse dentro de cualquier tipo de organización. Aquí podéis ver un ejemplo de estructuras, bueno, de normas, de estándares de gestión que pueden integrarse con la que nos ocupa en este webinar, ¿vale? ISO 22301. Por supuesto, perdonad esa pequeña errata en la presentación, es ISO 20000, ¿vale? La de gestión de servicios IT. 27000 de seguridad de la información. Para aquellos que no lo sepáis, ISO 27 ya de por sí conlleva la obligación de establecer planes de continuidad de negocio, ¿vale? Bien. Por supuesto, aparecen requisitos y terminología tanto común como específica de cada estándar, ¿eh? Ahora lo veremos única y exclusivamente en ese apartado 8 de la norma. Es el que va a desarrollar y en el cual vamos a centrar este webinar simplemente por tiempo, ¿de acuerdo? No podemos tratar la globalidad de este estándar de gestión, centrándonos únicamente en ese ciclo de vida de continuidad de negocio. Bien, aquí un poquito de historia, tal y como lo he dicho, ¿de acuerdo? Desde 2012, el antiguo anexo SL, esa organización internacional por la estandarización, ha realizado no hace mucho esa incorporación del contenido de ese anexo L con el fin de integrar cualquier tipo de norma. Aquí podemos ver el índice de la norma, ¿de acuerdo? Tal y como podéis apreciar, tenemos en esos recuadros la parte común a cualquier tipo de norma y estándar de gestión ISO, ¿de acuerdo? Un contexto, tenemos un compromiso por parte de la dirección, establecimiento de políticas, evaluación de riesgos y oportunidades, tratamiento de los mismos, por supuesto, ya lo veremos un poquito más adelante, establecimiento de objetivos, todo lo que tenga que ver con recursos humanos, apoyo, concienciación, sensibilización, comunicación dentro de la empresa, etcétera. Evaluación del desempeño, ¿vale? Con seguimiento, medición y análisis, tanto de indicadores como de objetivos, cualquier tipo de no conformidad, etcétera, dentro de nuestra organización. Programa de auditoría, revisión por dirección, evaluación, etcétera. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a centrar en esa parte operacional de la norma, que es la que aplica al ciclo de vida de la continuidad de nuestro negocio. Bien, ahí tenemos pues, un pequeño cuadro análisis, ¿de acuerdo? Donde podemos ver cómo de forma ordenada el índice de la norma no es porque sí, no es porque se haya ocurrido, sino que nos va a establecer unas pautas con el fin de poder realizar un correcto análisis sobre el impacto de nuestro negocio y de nuestra organización. ¿De acuerdo? Vamos, por un lado, pues bueno, a planificar, ¿de acuerdo? Vamos a analizar el impacto dentro de nuestro negocio. Vamos a establecer estrategias y soluciones de continuidad. Vamos a implementar planes de procedimientos y de continuidad de nuestro negocio. Vamos a establecer programas de ejercicios que nos van a ayudar a evaluar la madurez de nuestro plan de continuidad de negocio y si es necesario aplicar algún cambio, ¿de acuerdo? O por el contrario, dejarlo en función de criterio de dirección, por supuesto, responsable de área, etcétera, como de seguimiento continuo dentro de cualquier empresa. Bien,
Tal y como hemos dicho, como vamos a ir tratando a lo largo de este webinar, la organización debe de implementar, ¿vale? Planificar y controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos, ¿de acuerdo? Para cubrir riesgos y oportunidades. ¿Mediante qué acciones? ¿Vale? Pues estableciendo criterios para nuestros procesos, implementar controles a nuestros procesos de acuerdo a esos criterios iniciales, ¿vale? Y por supuesto, no debe de quedar todo en un papel mojado, ¿de acuerdo? Sino que debemos evidenciar todo lo que hemos hecho en información, debemos de documentar todo lo que hemos hecho para asegurarnos de que todo se ha llevado a cabo conforme lo hemos planificado, ¿de acuerdo? Por supuesto, no solamente afecta a la estructura interna de la empresa, sino que puede haber procesos subcontratados, ¿de acuerdo? Y que formen parte de nuestra cadena de suministro. Bien, aquí tenemos pues un pequeño resumen, ¿vale? Sobre el proceso de análisis de impacto sobre nuestro negocio y de qué manera vamos a evaluar el riesgo. ¿De acuerdo? Esto es una propuesta de sistemática, por supuesto, que nos va a proponer la norma. Podemos, es una recomendación, ¿de acuerdo? Recordamos que la norma pues, nos establece lo que debemos de hacer y podemos usar las guías asociadas para ello. En primer lugar, debemos de definir a qué tipos de impacto estamos supeditados como organización y qué actividades son las de mayor riesgo de cara a soportar nuestros productos y nuestro servicio. ¿De acuerdo? Analizando este impacto, ya lo trataremos más adelante, podremos establecer tiempos de respuesta críticos con el fin de identificar si superamos estos tiempos, el impacto sobre la organización puede ser muy grande o incluso catastrófico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debemos de identificar actividades prioritarias, identificar los recursos asociados a esa actividad, no solamente a nivel de infraestructura, tecnología o proveedores, no, sino también los humanos, ¿vale? Dentro de nuestra empresa, el cómo vamos a responder a nivel interno para realizar esa salvaguarda de todos los procesos y productos de nuestra organización. Por supuesto, igualmente, determinar las dependencias entre esas actividades y deberemos de evaluar a intervalos planificados o, cuando existan cambios significativos identificados tras los diferentes ejercicios a los cuales la norma pues, nos va a obligar de cara a garantizar esa continuidad, ¿de acuerdo? Esos pequeños simulacros que determinaremos y que trataremos un poquito más adelante. Y estableceremos estrategias y soluciones de continuidad de negocio. ¿De acuerdo? Básicamente, estos son los pasos de cara a analizar el impacto sobre nuestro negocio. Aquí simplemente algunos conceptos que van a aplicar y que quedan completamente relacionados a ese análisis de impacto de negocio, a ese vía que la norma nos pone de referencia el tener documentado y establecido con los diferentes tiempos de respuesta que son críticos para nuestra empresa. Si necesitáis después alguna aclaración, pues se abrirá el turno de preguntas en relación a esta relación. Ahora mismo por tiempo, bueno, pues simplemente el concepto y veremos un poquito más adelante una tabla, un gráfico, cómo se relacionan entre sí. ¿De acuerdo? Por un lado, tenemos el RPO, ¿de acuerdo?
que es el punto en el tiempo en el cual los datos de la organización deben de recuperarse después de una interrupción. ¿eh? Por otro lado, tenemos un periodo máximo tolerable de interrupción de la empresa. Esto nos viene a decir que la organización puede soportar una interrupción hasta un nivel, ¿de acuerdo? Después, sin que el impacto, por supuesto, sea inaceptable. El RTO, ¿vale? Es el tiempo que se tarda en recuperar los sistemas y procesos críticos después de una interrupción. Y entraremos un poquito más adelante en algunos ejemplos prácticos, ¿de acuerdo? Y luego en la parte más general, el Work Recovery Time, ¿vale? Que es el WRT, que es el tiempo que tarda una organización, en resumen, en volver a la normalidad después de cualquier tipo de interrupción. La única diferencia entre ellos, ¿de acuerdo? Es que uno se va a centrar en el impacto que tenga una interrupción dentro de nuestra organización, mientras que los otros dos conceptos, RPO y RTO, se van a centrar en la recuperación de sistemas y datos de la empresa. Aquí tenemos un pequeño resumen, ¿de acuerdo? Y una pequeña relación a nivel de diagrama de ellos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos unos ejemplos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues, bueno, una empresa de comercio electrónico que vende pues, productos perecederos puede tener un MTDP de 24 horas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la empresa no puede permitirse que su sitio web caiga durante más de un día, ya que por supuesto podría tener una repercusión sobre las ventas importante. Un banco puede tener un RPO, por ejemplo, de 1 hora. Me podéis preguntar quién establece estos tiempos. Siempre mi recomendación será que sea dirección en función, bueno, en conjunto con responsables de área y, por supuesto, trabajadores. Debe de ser algo a nivel multidisciplinar quien disponga las directrices asociadas a estos tiempos, por supuesto, ¿vale? Con el fin de poder dar la mayor y rápida y eficiente respuesta posible ante cualquier causística de interrupción dentro de la empresa. ¿Vale? En cuanto al banco, pues bueno, esto significa que debe ser capaz de recuperar todos sus datos de transacciones financieras hasta el momento de la interrupción, si no, podría perder el control. Una empresa, por ejemplo, de suministro eléctrico a nivel público puede tener un tiempo de respuesta de 4 horas. ¿Qué significa esto? Que debe de ser capaz de restaurar su servicio, su suministro, a los clientes en un plazo máximo de 4 horas, con el fin de poder evitar, pues bueno, quejas, reclamaciones, incluso, por supuesto, clientes. Una empresa de fabricación, ya estamos diciendo que a cualquier tipo de actividad puede afectar o puede implementarse en la continuidad de nuestro negocio. Y aquí estamos viendo ejemplos completamente prácticos, ¿vale? Una empresa de fabricación puede tener ese Work Recovery Time de un día. Significa que la empresa debe ser capaz de recuperar tanto sus datos como sus procesos en un plazo de 24 horas. Necesito llegar a establecerme en la normalidad antes de 24 horas. Como veis, todos estos conceptos son importantes para desarrollar un plan de continuidad de negocio. Bien, aquí un concepto que repercute a cualquier tipo de estándar ISO.
que es la apreciación del riesgo dentro de toda organización. En este sentido, para aquellos que tengáis otros estándares de gestión implementados en nuestra empresa, deberemos de adaptar ese análisis de riesgos que tenemos a ISO 22301, identificando aquellos que puedan afectar a la continuidad de negocio. No varía mucho en relación al resto, ¿de acuerdo? Ahí tenemos una recomendación de ISO 31000, ¿de acuerdo? Que como sabéis es la norma pues, bueno, que está relacionada en este sentido con la evaluación de riesgos. Por supuesto, debemos de tener en cuenta pues, esos eventos en continuidad de negocio que son improbables, ¿vale? Por ejemplo, pues, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a pasar por una pandemia? Absolutamente nadie, ¿de acuerdo? Pero muchas empresas, por no tener implementado o por no haber identificado esta causística completamente improbable, pues tuvieron pérdidas millonarias que incluso le supusieron el cierre. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿es difícil de prever? Sí, de predecir también, pero no por ello tenemos que dejar de identificarlos. En función de los recursos que tenga la empresa, ¿vale? Pues podemos, y de la madurez, por supuesto, de su negocio, podremos implementar unas soluciones u otras. De cara, no tiene por qué ser, oye, voy a implementar ISO 22301, necesito realizar una inversión de... No, no es necesario. ¿De acuerdo? Debemos de crecer, debemos de mejorar continuamente antes de plantearnos lo que a priori una empresa mucho más madura y con mucho más recursos ya pueda tener. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos pues unos pequeños pasos para implementar una evaluación de riesgos, ¿vale? Que simplemente, pues bueno, desde la identificación de riesgos de disrupción, ¿vale? Se analiza y se evalúa causística normal, probabilidad, impacto, vulnerabilidad dentro de la empresa, aquellos que sean significativos en función de vuestro criterio, vuelvo a repetir, dirección, responsables de área, trabajadores, esa parte multidisciplinar dentro de la empresa que los ha identificado, aquellos que salgan y que sean valorados pues a un nivel bajo, medio, alto, pues implementar planes de tratamiento, ¿de acuerdo? Y por supuesto después un seguimiento y una monitorización de los mismos y en caso de que haya algún cambio significativo, por supuesto, pues reevaluar, ¿de acuerdo? Bien, características de las estrategias para la continuidad de negocio, ¿vale? Volvemos un poquito sobre lo mismo. Permiten proseguir o recuperar, ¿vale? Cualquier tipo de servicio o producto dentro de la empresa. Proteger las actividades, reducir la probabilidad, el impacto, acortar la duración de nuestra respuesta. ¿Esto es importante de mencionar? Sí. ¿Por qué? Porque actividades con intervalos de recuperación cortos, ¿de acuerdo? Exigen a la empresa pues un mayor esfuerzo, ¿de acuerdo? En términos de complejidad y robustez de esa inversión. Responder a corto plazo siempre nos va a conllevar una mayor inversión en cualquier tipo de recurso, no solamente económico, sino a nivel de infraestructura, humano, de proveedores, de cadena de suministro, etcétera, con el fin de poder dar una respuesta rápida que aquellas que puedan tolerar un tiempo de recuperación más largo. Bien, ya he dicho que sobre el papel, pues bueno, todo es muy bonito, pero tiene que implementarse y personalmente como auditor me gusta ver evidencias, no solamente un registro vacío con un check en el cual alguien diga sobre una fecha que una tarea o actividad se ha desarrollado, sino que, oye, ¿de qué manera lo has hecho? ¿Mm?
a nivel de sistemas de información, por ejemplo, pues, oye, si estamos realizando pues, una prueba de continuidad pues, sobre un SAI, por ejemplo, pues oye, evidencia de que ha habido pues, un corte de suministro, de que ese SAI ha saltado, ¿de acuerdo? Ha respondido perfectamente y que ha mantenido la infraestructura asociada pues, a comunicaciones, a CPD, a servidores, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y con el fin de evidenciar que realmente hemos hecho un ejercicio. ¿Eh? Y de que hay un compromiso, una sensibilización completamente interiorizada por parte de los recursos humanos de una empresa. ¿Vale? Bien, deberemos de implementar un plan de acción en función de esa identificación de riesgos asociada, ¿de acuerdo? Implementando estrategias y soluciones adaptadas a cada una de las causísticas identificadas. ¿Vale? Todo plan o procedimiento de continuidad de negocio lleva la creación pues, bueno, de esta estructura de respuesta. Ahora entraremos en cada uno de esos apartados, de establecer planes y procedimientos basados en estas estrategias y en estas soluciones, ¿de acuerdo? Y luego en el uso, ¿vale? Tal y como he dicho, de esos planes y procedimientos para seguir mejorando de forma continua en nuestra empresa. ¿Qué podemos hacer? Pues como veis, aquí tenéis algunos ejemplos de lo que realmente se puede hacer dentro de un plan de continuidad de negocio. ¿Eh? Lo primero es establecer funciones y responsabilidades dentro de la empresa y competencias. Y por supuesto, en algunas causísticas, suplencias, ¿de acuerdo? Como todo plan de continuidad de negocio debería de tener. ¿Eh? Establecer procedimientos documentados, no solamente charlas de sensibilización, son buenos, pero no todo el mundo tiene tiempo de pararse, aunque se debería, con una nueva incorporación dentro de nuestra empresa a nivel de recursos humanos y decirle, pues mira, esto se hace así, esto se hace así, no, sino mira, aquí tienes un procedimiento documentado, aquí tienes una instrucción técnica, ¿de acuerdo? Para que te vayas haciendo una idea de cómo trabajamos. Con el tiempo, por supuesto, esa persona quedará instruida sobre sus obligaciones y competencias dentro de la empresa. Pero bueno, como documento inicial, nunca, absolutamente nunca está de más. En cuanto a los equipos, pues aquí tenéis algunos ejemplos. Esa evaluación de daños, de los impactos, de una respuesta adecuada y cada vez más adaptada y en el tiempo, en función de la madurez que tenga la empresa, vuelvo a repetir. Una planificación de esas acciones, establecimiento de prioridades, monitorización, etcétera, ¿de acuerdo? Y por supuesto, la organización debe implementar procesos de comunicación, tanto interna como externa, con todas las partes interesadas que son relevantes para esa organización, ¿de acuerdo? Tendremos identificados a nuestros servicios de emergencia, por supuesto. ¿Vale? En todo momento, proporcionando detalles de la respuesta de la organización a estos medios después de un incidente, registrar los detalles, las acciones realizadas, las decisiones tomadas con el fin de eh, mejorar de forma continua en nuestra organización en lo relativo a la continuidad de nuestro negocio. Bien, un poquito resaltar simplemente la parte de comunicación, vuelvo a repetir, a todas las partes interesadas, con ese intervalo de respuesta que ya hemos citado anteriormente en la diapositiva anterior y por supuesto ir coordinando y mejorando nuestra comunicación a las diversas organizaciones o partes interesadas en la respuesta que hayamos podido tener. ¿De acuerdo? ¿Qué debe de tener un plan de continuidad de negocio? Aquí tenemos algunos de los contenidos. ¿De acuerdo? Detalles de las acciones para continuar o recuperar actividades, monitorizar el impacto de esa interrupción, referencia a umbrales predefinidos,
y proceso de activación de respuesta. Procedimientos para permitir la entrega de productos y servicios al nivel de la capacidad acordado. Detalles para gestionar las consecuencias, personas, pérdida de actividades prioritarias, impacto sobre ambiente. No nos olvidemos de que medio ambiente es una parte interesada de toda empresa, ¿de acuerdo? Y luego identificar cada plan, ¿de acuerdo? Un propósito, alcance, objetivos, un índice, digamos, asociado a cada uno de ellos, con roles y responsabilidades, requisitos de nuestros recursos, qué debe de llevar un informe, lo veremos un poquito más adelante, y cuál debe de ser nuestro proceso de vuelta a la normalidad, ¿de acuerdo? Esto debe de estar disponible para todas las partes interesadas a nivel interno de una organización y dependiendo del criterio de dirección o responsabilidad área, externas también a esa organización. Aquí os he dejado una captura del INCIBE. Esto es un recurso público, ¿de acuerdo? Donde tenemos un ejemplo de cómo desarrollar un plan de respuesta, un plan de continuidad de nuestro negocio, enfocado a esos diferentes escenarios de disrupción, por supuesto, y que se hayan considerado como críticos durante la realización de ese análisis de impacto de negocio. Podéis utilizar las directrices, esa ISO 22332 para la elaboración de planes de continuidad, por supuesto, podemos descargarla, pues bueno, obviamente, por supuesto, de la página de AENOR. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a recuperación, vuelvo a incidir personalmente en que debe de estar documentado. Debemos, de cara a restaurar y reanudar las actividades de negocio. Así lo dice la norma, ¿de acuerdo? Debe tener un procedimiento documentado. Esto debe de ser una evidencia en cualquier tipo de auditoría de ISO 22301. Bien, en cuanto a programa de ejercicios, vamos a realizar simulacros, ¿vale? Que garanticen la continuidad de nuestro negocio, con el fin de ser consistentes con los objetivos y el alcance de la continuidad de nuestro negocio. No tenemos por qué realizar un plan de continuidad de negocio sobre la totalidad de la actividad de la empresa. Debemos de definir el alcance de ese que nos aplique a nuestro, en función de criterio de dirección, por supuesto, que nos aplique en todo momento como organización. Debemos de establecer escenarios apropiados para implementar estos ejercicios, estos pequeños simulacros, ¿de acuerdo? Debemos de realizar informes, debemos de revisar todo lo que hayamos hecho de cara a mejorar de forma continua. Y, por supuesto, revisar, como ya hemos dicho, a intervalos planificados o cuando haya nuevas incorporaciones o cambios en la infraestructura, recursos, etcétera, o causísticas nuevas analizadas por parte de ese comité multidisciplinar, si queréis llamarlo, que deben de identificar esas áreas críticas dentro de nuestra empresa. Bien, ¿cuáles son las ventajas y los beneficios de estos ejercicios? Pues bueno, los principales objetivos son identificar y evaluar las deficiencias en nuestro plan de continuidad de negocio, mejorar la eficacia de ese plan de continuidad, entrenar y sensibilizar al personal en las operaciones de recuperación y crear conciencia sobre la importancia de la continuidad de negocio. Beneficios, por supuesto, todos. Mayor capacidad, mayor confianza en la capacidad de la organización para recuperarse de un incidente, ¿vale? Y mostrarla al exterior, mejorando nuestra imagen como organización. Recordamos que si bien los estándares ISO son
voluntarios, ¿de acuerdo? Son nuestra mejor carta de presentación como empresa, ¿eh? ante cualquier cliente o parte interesada. Nosotros realizamos bien las cosas, son auditadas de forma continua. Cumplimos con un estándar de gestión en continuidad de negocio. Por supuesto, la reducción del impacto o de esos tiempos que ya hemos mencionado anteriormente de forma progresiva dentro de la empresa. Consejos para realizar ejercicios de continuidad. Por supuesto, la involucración de todos los niveles de la organización, empezando por dirección y responsables de área. Hay, como bien he dicho, ampliar el alcance de forma progresiva. Oye, no, vamos a hacer un simulacro, vamos a vamos a interrumpir toda la actividad de la empresa a ver cómo respondemos, como tal. No, podemos empezar, si estamos en una empresa de alimentación, por el bloqueo, por ejemplo, por una línea de pasado, ¿eh? Podemos a nivel informático por hacer pues, una prueba de recuperación de datos de nuestro backup, ¿de acuerdo? Esa prueba sobre el SAI que he mencionado para ver cómo respondemos frente a una interrupción, etcétera. Es decir, tenemos que ser conscientes de qué manera queremos dar respuesta de forma progresiva dentro de nuestra organización. Vamos a ir dando pequeñas píldoras al personal y al resto de partes interesadas de cómo debemos de hacer las cosas. Utilizar escenarios realistas. Medir los resultados de esos ejercicios, evidenciarlos, por favor, en un informe. Y realizar un seguimiento de las diferentes acciones correctivas. Bien, en los informes deben de aparecer al menos este tipo de información. Alcance y objetivo del ejercicio, fecha y horas planificadas, en qué consiste nuestro ejercicio, quién va a ser responsable de ejecutarlo, qué actividades vamos a realizar. Vamos a realizar una descripción técnica cuando nos lo permita, por supuesto. ¿Qué resultados tenemos, hemos esperado, hemos obtenido? ¿De acuerdo? ¿Y qué conclusiones vamos a sacar y aspectos a mejorar? ¿De acuerdo? Estos deben de ser comparados en el tiempo. Estos resultados deben de ser comparados con el cumplimiento de los objetivos definidos. ¿De acuerdo? Bien, de cara a valorar la documentación y capacidades para la continuidad de negocio, la organización debe evaluar la adaptación e idoneidad de la eficacia del análisis de impacto realizado, la apreciación del riesgo, la implementación de estrategias y soluciones, establecimiento de planes y procedimientos. Como veis, es un poco repetir lo ya visto. ¿De acuerdo? Efectuar evaluaciones a través de revisiones, análisis de ejercicio, test, informes, etc. Evaluar la capacidad de la continuidad de nuestro negocio al fin y al cabo. Y debemos de ir revisando y actualizando toda nuestra documentación a intervalos planificados después de cada incidente o de una activación o cuando haya cambios significativos. Bien, aquí ISO 22301 puede tener relación con otros estándares de gestión. Aquí os enumero algunos de ellos, de seguridad y resiliencia, de gestión de riesgos, de tecnología de la información, por supuesto. Todos ellos aplican de diferente forma en función de la actividad de nuestra empresa. Aquí tenemos algunos ejemplos de acciones a realizar de cara a aplicar este estándar de gestión de la mejor manera posible. Actualizar dispositivos de respaldo de la información o duplicar las comunicaciones de voz con una de las principales sedes, por ejemplo, contar con un centro alternativo en el cual poder seguir o continuar realizando la actividad en la organización, externalizar parte de la infraestructura especialmente dedicada, por ejemplo, a venta online,
copias de seguridad, centros de respaldo. Ahora tenemos cada vez la infraestructura informática dentro de la empresa, por ejemplo, se suele externalizar. ¿Mm? No voy a decir ningún tipo de proveedor de la organización con el fin de no dar mucho bombo a este tipo de empresas, ¿de acuerdo? Pero bueno, son sobradamente conocidas en el mercado, ¿de acuerdo? Contratación de seguros, ¿vale? Contratación de empresas de seguridad, copias de seguridad de información, mantenimiento de listas de proveedores alternativos, almacenamiento de productos críticos en ubicaciones alternativas, formación sobre las rutas de evaluación y puntos de reunión que cualquier simulacro de emergencia debe de tener. Eh, Estos son más ejemplos, ¿vale? Redundancia de conexiones, realización de simulacros de incendio, bueno, no solamente de incendio, inundación, indisponibilidad de servicio, caída de suministro, etcétera. ¿De acuerdo? Pues muy bien, creo que me he ajustado al tiempo, ¿m? Así que podemos abrir a partir de ahora, El turno de agradeceros preguntas. exactamente Sí, el sí. turno de preguntas y agradeceros, por supuesto, vuestra asistencia a este webinar. Pues muchísimas gracias, Miguel. Ha estado todo súper claro, detallado y bien explicado. Y bueno, pues seguro que hay por ahí alguna consulta o alguna pregunta que nos quieran trasladar los asistentes. Yo mientras la gente un poco se anima, ¿vale? Quería, bueno, pues preguntar algunas cosas que creo que podrían ser interesantes para todos, ¿no? La primera, bueno, es, hemos visto al principio, bueno, pues el tema de la integración, ¿no? Y has explicado un poco la estructura común que tienen las diferentes normas ISO, Sí. pero bueno, ¿cómo podemos integrar la 22301 con otro sistema, otro sistema de gestión? ¿Es aconsejable hacerlo pues con una 9001, con una 27001? ¿Es mejor no integrarlo o cuál es tu opinión y cómo se puede hacer de la mejor manera? Pues mira, buena pregunta, Marta. Por supuesto, desde tal y como he explicado al principio, he hecho referencia a ese anexo L, ¿de acuerdo? Y donde habéis podido ver durante la presentación puntos en común que cualquier estándar ISO tiene. Lo único que hay que, por ejemplo, si tenemos una ISO 9001 dentro de nuestra empresa y queremos establecer, implementar ISO 22301, debemos, por supuesto, de hacer referencia, por ejemplo, pues bueno, a nuestra política. Debemos de realizar cambios haciendo referencia a esa continuidad de negocio. Dentro de esa identificación de perfiles de puesto de trabajo, debemos de incluir funciones y formación asociada a continuidad de negocio. Debemos, por supuesto, de establecer objetivos de cara a continuidad de negocio. Los simulacros cada vez deben de adaptarse más, no siempre va a ser incendio, inundación y tal. Si, oye, por ejemplo, en función de nuestra actividad, pues ahí tenemos, he puesto antes un ejemplo, pues bueno, desde la caída de un SAI en servidores, ante interrupción, ante la paralización de una línea o un bloqueo de una línea de envasado, por ejemplo, dentro de una empresa, y ver cómo el personal responde. Debemos de identificar esos tiempos de respuesta. Si tenemos ISO 9001, debemos de hacer este ejercicio sí o sí. En ISO 27001 debe de estar ya realizado, por supuesto, ya que bueno, es una parte común la continuidad de negocio. ¿De acuerdo? Estos serían, pues bueno, algunos ejemplos. En cuanto a indicadores, pues exactamente igual. ¿De acuerdo? Debemos de establecer indicadores importantes, ¿vale? No solamente, oye, pues número de caídas de electricidad al año. No, vamos a hacer cosas, vamos a plantear con responsables de área cosas realmente importantes, ¿vale?
y que nos sirvan para mejorar de forma continua la continuidad de nuestro negocio. ¿Vale? Estos serían algunos de los ejemplos. Perfecto, genial. Muchas gracias. Aquí tenemos ya una pregunta, ¿vale? De uno de los asistentes y A dice que, ver, bueno, pues José Antonio Cherino nos pregunta que qué diferencia existe, no sé si la ves, a nivel sí. documentación entre el plan de continuidad de negocio y el BIA, el Business Impact Analysis, si no están relacionados. Sí, completamente. Aquí están completamente relacionados. Es decir, debemos de establecer, debemos de documentar en nuestro plan de continuidad de negocio, hacer referencia a esos tiempos de respuesta. ¿De acuerdo? En función de esos tiempos de respuesta, como ya he dicho, debemos de plantear esas soluciones, esas estrategias, ¿de acuerdo? Tanto a corto como a largo plazo, en función de los recursos que tenga cada empresa, con el fin de poder dar respuesta a esa referencia que ya tenemos, que a criterio de dirección o responsables de área, ese equipo, si queremos llamarlo así, multidisciplinar, hemos establecido inicialmente. ¿De acuerdo? No sé si ha quedado claro. A ver, Aquí dice, ¿está incluido sí. el PIA dentro del plan de continuidad? Correcto, efectivamente. Debe de estar incluido en el plan de continuidad de negocio o hacer referencia en alguno de esos apartados si queremos tener un registro aparte, ¿de acuerdo? A ese análisis de impacto sobre el negocio, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues no sé si se animará alguien más a hacer alguna pregunta, pero bueno, yo voy a hacer una última. Quería preguntarte cómo se pueden realizar esas pruebas y el mantenimiento dentro de un plan de continuidad del negocio. Pues bueno, ya hemos visto lo que debe de contener uno de esos informes, ¿de acuerdo? Un informe de cara a dar evidencia de los diferentes ejercicios que hayamos podido realizar dentro de una empresa, por supuesto. Y, por ejemplo, pues si queremos centrarnos en alguno de los dos ejemplos que he puesto, pues en el del SAI, ¿vale? Ese dispositivo que nos va a permitir realizar o guardar documentación, por ejemplo, durante un corto periodo de tiempo, bueno, corto o largo, dependiendo, por supuesto, de la capacidad que tenga ese SAI, ¿de acuerdo? A nivel informático. Cortaremos literalmente pues, la luz dentro de la empresa o del área en la cual esté ese dispositivo. Veremos cómo automáticamente salta, por supuesto. Todo este tipo de ejercicios deben de ser programados. ¿eh? Avisaremos de estos ejercicios en caso de simulacro y en función de la realidad o no que queramos darle, ¿de acuerdo? Podrán ser más o menos comunicados a determinada área de la empresa. Eso lo recuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente dejando evidencia a través de fotografías de cómo el SAI realmente ha hecho su función hasta que ha vuelto a conectarse la luz dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Y ver cómo el SAI ha dejado de realizar esa función, ¿de acuerdo? Y ha vuelto a su normalidad, a ese periodo de reposo, ¿de acuerdo? Simplemente dejando evidencia. No vale, o sea, a ver. A mí personalmente en auditorías me gusta que la gente, o sea, que la empresa me diga qué es lo que ha hecho. Si tenemos un checklist de, oye, si hemos cortado la luz, el SAIAS ha respondido perfectamente, volvemos a dar la luz en modo de check, pero no tengo evidencia, no tengo fotografías de que realmente ese ejercicio se ha realizado. ¿eh? Personalmente, yo pondré pues una observación a nivel de auditoría de cara, pues bueno, porque mi intención lo único es que se mejore de forma continua la realización de esos ejercicios dentro de una empresa. Perfecto, Miguel. Pues muchísimas gracias.
Vamos a dar ya por cerrado el turno de preguntas, vamos a dar ya también por cerrado el webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes que habéis estado hasta el final, que habéis sido todos o casi todos. Muchas gracias, Miguel, por tu excelente explicación. Y bueno, pues gracias a todo el equipo que ha participado en el desarrollo de este webinar. Nos vemos el mes que viene. Si tenéis algún interés especial, bueno, pues o queréis que profundicemos en el tema, a ver cómo podemos implementar este estándar dentro de vuestra organización, bueno, pues no tenéis más que escribirnos a nuestros correos, ¿vale? A marta@ingertech.com, miguel@ingertech.com, a comunicación también. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Mañana recibiréis el vídeo, recibiréis la presentación y cualquier cosa estamos en comunicación. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias, que paséis un buen día y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos.